Rafael y Donna Holland, fundadores de la red de iglesias Mundo de Fe. Es un matrimonio que se destaca por trabajar en unidad. Son un equipo que han trabajado teniendo presencia en más de 15 países, siendo también cobertura para iglesias de más de 25 naciones alrededor del mundo. Después de más de 54 años de ministerio, hoy siguen dedicando sus vidas a servir y compartir el Evangelio. Recibamos con un fuerte aplauso a los apóstoles Holland. Mi oración es de que el Espíritu del Soberano Dios reposa sobre cada uno, iluminando su mente y refrescando su corazón y animando su pasión para que vaya al próximo nivel. Yo quiero hacer una pregunta primero. ¿Cuántos de ustedes son líderes? ¿Tardó tanto en responder? ¿Cuántos son líderes? Cada persona aquí es un líder, querer o no querer. Porque hay gente que se fija en su vida, para bien o para mal. Estamos observados por muchas personas en todos los días. Entonces usted es un líder y que su vida sea ejemplar para los que le están observando. En esta noche voy a ministrar algo interesante. Y el título es solamente las obras, pero le voy a enseñar algo del inglés, ¿le parece? Y usted puede decir a sus cuates cuando llega al trabajo que anoche yo estuve en una clase de inglés y impresionarlos. Y la palabra en inglés que le voy a enseñar es la palabra works, W-O-R-K-S, works, sencillamente. Entonces hoy pidamos una porción de fe con the works. Ahora, esa palabra se juega con doble sentido. Es la palabra traducida obras con una porción o una ración de fe con las obras. Y me encantó el canto que cantaban, creo que fue el penúltimo, diciendo que pedimos a Dios que nos quita las tradiciones y la religión y que rompe los moldes. Entonces eso es cierto y vamos a hablar de esto, de las tradiciones, los moldes y también la religiosidad en cierto sentido, hablando de obras. Entonces ahora en el cristianismo postmoderno, estamos viendo mucha gente que tiene fe, pero no tiene ninguna obras, gracias. No tiene obras, tiene fe, pero vamos a ver lo que la palabra de Dios dice, pero obras, cuando yo pido una pizza, a veces yo pido la pizza con the works. Entonces hay que definir lo que es las obras o the works. Y la definición es las obras, es todo el abanico de posibilidades. Eso es the works. Y entonces debemos de pedir the works. No works para manipular a Dios, no obras que va a impresionar a Dios. Después de lo que Jesucristo hizo por nosotros, ¿quién piensa que puede impresionar al Señor con nuestras obras? Jamás. No es para impresionar. Pero Santiago está bien claro en capítulo 2 y el verso 20. Él dice, ¡qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin the works, sin las obras, sin las buenas acciones es inútil?
Cuando aplicamos la definición que tenemos aquí de obras, o buenas obras, o las acciones, recuerda que es todo con todo. Es todo el abanico de posibilidades. En la vida de todo creyente, debemos de descubrir 3 características, y ustedes en esta noche son líderes, y si va a ocupar un título o un espacio o un reconocimiento o a un papel de ser un líder en la iglesia, hay 3 diferentes características indispensables o que no se puede ignorar, porque se requiere estos 3 características. Número 1, la integridad. Integridad no tiene grados, ¿entiende? No hay integridad, más integridad, mucha integridad, no tiene grados. Integridad, es honestidad. Que su sí sea sí. La otra es ser equilibrada o balance. Entonces, integridad, balance, y debemos de buscar también la excelencia. Entonces, cada líder debe de tener integridad, debe de tener un equilibrio, que no sea fanático, y vamos a analizar cada uno de estos en un momento un poco más ampliado, pero integridad, balance y excelencia. Y hablemos de esos 3 valores como el fundamento de las obras. Todo lo que uno hace en su liderazgo debe de nacer a base de la integridad, el balance y de la excelencia. En Salmo 25, verso 21, hablando de integridad, la Biblia dice que la integridad y la honestidad me protegen. Ahora, quiero decirle una cosa. Bueno, voy a decirle muchas cosas en el transcurso de la noche, pero una de las cosas que quiero mencionar es que no tiene que tener buena memoria cuando dice la verdad. Algunos no lo captaron, se le pasó. Si usted siempre dice la verdad, usted conoce la verdad, pero si ha inventado una mentira, tiene que recordar cómo era esa mentira. Entonces la integridad siempre dice la verdad, y entonces no tiene que tener buena memoria, solo diga la verdad en todo tiempo y ahí está protegido. Y el salmista dice que la integridad y la honestidad me protegen, porque en ti pongo mi esperanza. Ahora, hoy día existe un vacío en la sociedad de integridad. No voy a hablar de nuestro vecino al sur de los Estados Unidos, pero le puedo decir que la integridad en el rango político de nuestra nación en los Estados Unidos está por el suelo. No hay integridad, ni por un lado ni por otro lado. La gente inventa y la gente dice cosas y tuerce la verdad para acomodarlo. Como el mismo Satanás, cuando él tentó a Jesús, él decía algunas cosas que parecían la verdad, pero eran cosas un poco mal acomodadas. Y porque el mismo Satanás conoce la palabra, pero él lo pone para meter duda a veces.
Y solo Jesús respondió las 3 veces en la tentación y dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Está establecido la verdad. Y la verdad siempre vence. Amén. Entonces, en la religión aún hay falta de integridad. Allá en los Estados Unidos, en nuestra ciudad, en el metropolitano, en el Dallas, Fort Worth, Metroplex, casi 10 ministerios de mucho renombre han caído en pecado de alguna forma u otra y han tenido que renunciar. La iglesia en los Estados Unidos, considerado como la iglesia más grande de los Estados Unidos, el pastor fue despedido por una falla moral. Y no voy a entrar en detalles ni nombrar nombres, pero falta mucha integridad. En las familias falta integridad, en el matrimonio. Entonces la falta de integridad está sacudiendo la nación, nuestra nación, y está sacudiendo aún la iglesia del Señor, hasta que algunos se desaniman y se enfrían y abandonan su fe por falta de integridad en el liderazgo. Tenemos que tener integridad en el liderazgo. Cuando hablamos de integridad, debemos de mencionar que la verdadera integridad nos provoca a que seamos honestos con nosotros mismos. A veces engañamos a otros y tratamos de engañarnos a nosotros y a veces creemos una mentira imaginada porque tenemos imaginaciones vanas a veces en nuestra propia mente. Pero William Shakespeare dijo, sé sincero contigo mismo. Ahora, ese no fue un pastor, mucho menos, pero lo que dijo es una verdad. Sé sincero contigo mismo. No trata de presentarse como alguien que no es. No trata de impresionar a las personas con grandes historias que nunca existieron. Sé sincero consigo mismo. La integridad comienza en el corazón. Y la Biblia nos advierte diciendo que el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Y a veces es, porque dejamos que las emociones, las circunstancias, las condiciones alrededor, la atmósfera en que nos mete, comienza a causarnos, a justificar malas acciones por falta de integridad, porque nos falla el corazón. La integridad comienza en el corazón. Es un comportamiento diario que debemos de buscar. Me acuerdo escuchar a una hermana y ella estaba hablando conmigo y se le acerca su hija. Y la hija pidió algo, un permiso de la mamá. Y la respuesta de la mamá era, sí, pero no diga a su papá. Por favor. Lo que acaba de hacer esa señora era enseñar a su hija a mentir. También conozco algunos líderes, algunos empresarios y aún algunos pastores, que si usted llama a la oficina
Y, dice, y la secretaria dice al pastor, ya llamó la hermana Susana, quiere hablar con usted. Dile que no estoy. Algunos se reían como si son culpables, ¿eh? Pero es cierto, a veces, en vez de decir la verdad, y si usted no quiere hablar con la pastora o con la hermana Susana, siendo el pastor, solamente diga a su secretaria, dile que por favor avise a la hermana Susana que ahorita no estoy recibiendo su llamada. Sencillamente. Y que llame en otra ocasión. O yo le vuelvo a llamar. O algo así. Y después lo que usted promete hay que cumplirlo. Tenemos que tener integridad. Y estoy hablando de obras, entonces estoy poniendo la base de cómo hacemos obras a base de integridad y a base de ser equilibrados o tener un balance en su vida. Nuestra vida debe de tener equilibrio. Debemos de tener prioridades, balance, equilibrio. Puedes sentir pasión por algo y aún así mantener el balance. Si usted es un aficionado al fútbol y el domingo y es la reunión y usted no quiere perder ese juego, gracias a Dios alguien inventó lo que se llama el DVR o la grabadora a la televisión. Grábalo y véalo después. No se queda en la casa. Sea equilibrado. Y yo soy aficionado de algunas cosas. Y si yo me dejaba seguir mis quereres en algunas ocasiones, yo estaría descuidando cosas más importantes. Pero no podemos así dejar responsabilidades por ser aficionado a otra cosa. Tenemos que estar equilibrado, balanceado. Y los extremistas suelen tener fallas en su realidad. Porque dicen que son comprometidos, extremistas. Es una falla de ser honesto y ser balanceado en su realidad. Por ejemplo, el optimista, él siempre cree todo va a salir bien, todo va a ser bien. Es el optimista. El pesimista, al extremo, dice nada me sale bien, nunca voy a superar, nada me va a resultar. Entonces ese es ser desequilibrado. Tenemos que tener un balance y saber que hay algunas cosas que sí nos salen muy bien, hay algunas cosas que yo sé hacer bien, hay otras cosas que yo no sé hacer bien. Yo soy balanceado aún en mi ministerio. Entonces, sabiendo mi balance, yo voy a inclinarme a hacer las cosas que yo sé que puedo hacer bien. Porque quiero mi vida balanceado. Y debe haber un equilibrio entre la fe y las obras. No podemos ser un fanático. ¿Oyó la palabra? Fanático en vez de fanático. No debemos de ser un fanático. Un fanático, todo va a salir bien, todo va a estar bien. Dios va a sanar a esa persona. Eso sí creo. Yo sé que sí. Y Dios si no lo sana, lo va a levantar de la muerte. Sí, pero probablemente no cuando usted piensa. No va a ser hoy. En la resurrección, en el día de la venida del Señor, si se resucita. Pero hay algunos que ponen fe a todo. Fe. Yo creo. Esté balanceado.
tenemos que enfrentar realidad en muchas ocasiones. Tener fe, pero tenemos que ser equilibrados en nuestra fe. Había un boxeador famoso en los Estados Unidos que se llama George Foreman. Algunos han oído de George Foreman, ¿verdad? Y George se retiró del boxeo y tenía 7 hijos varones, George. Y él sentía que Dios le había llamado al ministerio, y no sé yo, tal vez que sí. Entonces él, después de ser boxeador, comenzó a ser un ministro, un evangelista. Y él viajaba y predicaba en las iglesias. Y nuestro pastor, donde estaba sirviendo yo antes, nuestro pastor principal, y yo el asociado con él, dijo: vamos a hacer una actividad de hombres y vamos a invitar a George Foreman, porque todo el mundo de los hombres, todos van a querer venir y conocer a ese gran boxeador así de frente. Entonces el pastor Mike lo llama a George y dice: George, queremos invitarle a ser el invitado, el predicador a nuestro evento de hombres, y yo sé que muchos hombres van a llegar a escucharlo, y entonces a ver si puede venir. La respuesta de George Foreman nos daba risa. Él dijo: bueno, entonces si el Señor me da un sueño acerca de predicar ahí, yo le aviso y yo llego. Porque yo solo acepto invitaciones que tengo que cuando estoy dormido, Dios me da un sueño de esa predicación. Hasta la fecha no ha llegado George Foreman. Yo considero que ese no es ser balanceado, es algo al extremo. Entonces vamos a pasar al otro de las 3, y es la excelencia. Por definición, excelencia es la cualidad de ser sobresaliente o extremadamente bueno. Ser excelente. Ahora, el nivel de excelencia para usted tal vez no es el nivel de excelencia para el otro hermano. Todos podemos tener excelencia, pero excelencia tiene que ver con la capacidad desarrollada de uno. Si yo he estudiado, si yo he tenido experiencia, etcétera, mi nivel de excelencia va a superar la excelencia de otro que está tratando de hacer lo mismo. Hay unos jóvenes brillantes que son inteligentes, y si los pongo a predicar, su nivel de excelencia no tiene que ser a nivel mío, porque yo tengo años de experiencia y he estudiado mucho, he vivido mucho, he escuchado mucho, he viajado por muchos países del mundo. Entonces mi nivel de excelencia en ministrar va a superar el nivel de ese joven en este momento. Pero este joven va desarrollándose, va estudiando, va escuchando, va practicando, y ya en algunos días voy a quedar con boca abierta diciendo: wow. Y así hago casi cada domingo cuando estoy en casa, cuando voy a la iglesia que yo mismo había fundado, Mundo de Fe Central en Dallas, pero mi hijo Tim es el pastor principal. Y cuando yo llego ahí, estoy sentado en la banca, ahí escuchando a mi hijo. Y yo salgo cada domingo. Pregúntale a mi esposa, y yo digo: wow, qué profundo, qué bueno.
qué predicación. Él es mi predicador favorito. Él comenzó a dar una serie de predicación sobre el libro de Romanos. Creo que está en el número 49. 49 domingos de predicar sobre el libro de Romanos verso a verso. Y cada vez que él se para a predicar, yo quedo con boca abierta. Dicen, wow, qué tremendo eso. Cómo me ministra. Entonces, el nivel de excelencia de él me ha superado en esto. Pero hay otras cosas que hago como cobertura, apóstol de los pastores, que yo sé que él no tiene la experiencia que tengo yo para poder guiar a estos pastores la manera en que yo lo puedo hacer. Entonces la Biblia dice, si nos comparamos entre nosotros hacemos mal. Entonces no compara su nivel de desarrollo con el nivel de otro, pero haga lo mejor que puede con lo que es su tarea, y ese es su nivel de excelencia. Pero hay los que hacen las cosas con tal de cumplir la tarea y a como sale. Bueno, voy a intentar a como sale. No, si vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo a lo máximo. ¿Oyó? Lo mejor que puede. Si usted va a servir en la iglesia, sea el mejor servidor que la iglesia pueda tener. Miren, quiero que escuche esto. Un hombre muy reconocido ya murió en el año 63, creo que fue asesinado. Se llama Martin Luther King Jr., un negrito pastor que hizo un impacto para la raza negra en los Estados Unidos, gran predicador y tenía grande influencia en hacer un cambio en nuestra nación para bien, para reconocer que los negros tenían derechos iguales que los blancos. Y entonces Martin Luther King dijo esto: si te toca ser barrendero, barre calles como Miguel Ángel pintó cuadros. Barre calles como Beethoven compuso música. Barre calles como Shakespeare escribió poesías. Barre también las calles que todas las huestes del cielo y de la tierra tendrán que detenerse y decir: aquí vivía un gran barrendero que barría bien su trabajo. Amén. Amén. Pastores, desde el momento que mi coche estaba pasando la calle aquí enfrente de la iglesia, yo vi como hormigas los hermanos quitando una barrera, un cordón ahí y posicionando un lugar y dirigiéndome para dónde estacionar. Y después de apagar el motor ahí a la puerta, abriendo las puertas del coche, sirviéndonos y después cuando comenzamos a caminar, no menos de 6 personas estaban ahí atendiéndonos y saludando y con una buena sonrisa. Que esa sonrisa sea la mejor sonrisa que tus dientes tienen capacidad de hacer. Tenemos que hacer lo mejor que podemos. Algunos de ellos tal vez sienten que lo que me pusieron a hacer no es importante. Sí, es de suma importancia.
de suma importancia. No hay que poner un chupe limón ahí en la puerta a saludar a la gente. Con los pucheros. No queremos a alguien amargo ahí. Queremos a alguien que lo hace como si fuera el mejor trabajo, el gran servicio en su vida. Bueno, lo que hacemos por Cristo, las obras, deben de ser lo mejor que podemos. Y hay que tener en cuenta el nivel de excelencia a que Dios le ha dotado a usted. Y cuando usted se siente realizado, yo sé cuando he hecho mi tarea bien hecha. Y sé cuando lo hice solo para cumplir responsabilidad. Y tengo que animarme, tengo que hablarme, tengo que ser sincero conmigo mismo y decir, hay gente ahí que necesita oír esa palabra. Entonces tengo que hacer lo mejor posible para dar una buena palabra de sustancia. Hay pastores que predican el recalentado, muy frecuente, porque después de ser recalentado a veces es añejo y cae mal con la gente. Yo era el pastor en Mundo de Fe por 31 años, ¿verdad? No, 23 años, 22, no sé cuántos. Bueno, ella sí sabe. ¿Cuántos? 19. 18. Gracias por hablar. Por 18 años. Bueno, la iglesia se fundó más de 30 años, 33 años creo. Fundamos la iglesia. Pero por los primeros 18 años yo predicaba prácticamente cada domingo y muchos de las reuniones entre semana. Y nunca en esos 18 años repetía un mensaje a la congregación, salvo dos enseñanzas que eran básicos de la visión de la iglesia, y las repetía cuando hubo crecimiento. Y yo avisaba a los hermanos, van a escuchar algo que ustedes ya han escuchado, pero para poner al día los nuevos creyentes que han llegado en el crecimiento de la iglesia, voy a repetir un tema, un mensaje. Pero yo luchaba para dar un nuevo mensaje cada domingo. Y también, y no digo esto para jactarme, pero le estoy diciendo que yo me obligo a hacer lo mejor que puedo, porque la iglesia merece lo mejor. Han hecho el sacrificio para venir y para oír palabra y para pasar a otro nivel de desarrollo y no oír el mismo mensaje cada fin de semana. Y además, en que era en español, cada semana en mis mensajes, cuando preparaba mis notas, yo empleaba o yo colocaba una nueva palabra en mi vocabulario en español. Cada semana yo recibía y buscaba a encontrar nuevo desarrollo de vocabulario. Y entonces, para que fuera parte mío ahora en mi hablar, entonces yo me esforcé a usar esa nueva palabra en el mensaje. Y le confieso también que yo inventaba algunas palabras, pensando que era español, pero
pero la gente me entendía. Entonces, cada trabajo es un autorretrato de quien lo realiza. Autografíe su trabajo con excelencia. Amén, hermanos, con excelencia. Algunos maestros de la escuela bíblica, no en esta iglesia, pero en algunas iglesias, el sábado en la noche, después de la última novela, se pone a estudiar para la clase de domingo. Algunos no captaron eso, no lo voy a repetir. Bueno, en Efesios capítulo 12, el verso 10, dice, porque somos la obra maestra. Esa palabra en griega quiere decir, somos la poema de Dios. Él nos ha creado de nuevo en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que podamos hacer las cosas buenas que planeó para nosotros hace mucho tiempo. Hermanos, nosotros somos hechos de una manera tan maravillosa. Escucha lo que Salmo 139, el verso 14 dice. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Reconozca que usted es una maravilla. Usted es una maravilla. Dios nos hizo. Y yo a veces comienzo a imaginar lo que está pasando adentro, detrás de ese pellejo, de esa piel. ¿Qué está pasando? ¿Qué está corriendo? La sangre que corre, los frijoles y el arroz que está ahí haciéndose parte de mi cuerpo. Entonces yo a veces me siento pensando en la maravillosa criatura que soy. Entonces, si Dios tomó tanto cuidado para hacernos a nosotros maravillosos, entonces debemos de hacer obras para Él en una calidad maravillosa. Voy a apurarme ahora. Entonces, ¿cuáles son las obras? La escritura de Hebreos nos dio 3 aspectos diferentes de las obras que acompañan nuestra fe. Hebreos 13, verso 15. Por lo tanto, por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre, y no se olviden de hacer bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que agradan a Dios. Ahora, volviendo al verso 15 de esto, por lo tanto, por medio de Jesús ofrezcamos. Nota la palabra que está subrayado. Ofrezcamos un sacrificio continuo. No hay una obligación. Dios no nos obliga, porque si Él nos obligara, seríamos robots o títeres. Pero Él nos dio la oportunidad de seleccionar nuestras obras a Dios. Pero entonces ofrezcamos, ¿qué? Ofrezcamos, nota otra vez en el verso 15, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza, subrayado. Sacrificio continuo de alabanza a Dios. Y ya en el verso 16 que leímos, nota la primera parte, y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. El mío es mío y el suyo es mío. Esa es la naturaleza humana de los niños. Usted no tiene que enseñar a los niños a quitar un juguete de otro niño. Él nace con esa naturaleza.
Entonces, la primera palabra que él aprende es no. Entonces él es rebelde y es un ladrón y ni tiene 2 años. Porque dice no y quita el juguete del otro. Entonces, no se olviden hacer el bien ni de compartir con lo que tienen con quienes pasan necesidad. Y la última parte del verso subrayé, estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Ahora, no fuimos salvos para sentarnos. Entonces, el último del verso 16, si puede pasar esto. Estos son los sacrificios que agradan a Dios. Si uno quiere agradar a Dios, tiene que primero creer que Él es y que Él es el galardonador de los que le buscan. Y entonces parte de nuestra fe es agradar a Dios y agradamos a Dios haciendo obras también. Pero nota, la fe sin las obras está muerta. Las obras, ¿qué son? Ir a todo el mundo. ¿Qué otra cosa? Se puede seguir con las pantallas si la tienen ahí, hermanos. Las obras, ir a todo el mundo, predicar el evangelio, hacer discípulos. Las obras es ir a todo el mundo, predicar el evangelio, hacer discípulos, alimentar a los pobres, dar techos para los indigentes. Esas son obras que podemos hacer y podría dar una larga lista. Eso es una lista, pero usted puede agregar. Pero en Juan capítulo 9, el verso 4, dice, debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas, las obras que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Hermanos, no podemos contentarnos con ser solamente un creyente pasivo. Tenemos que ser creyentes activos. Involúcrate más y más. Mejora tu fe. Porque fe sin obras es muerta. Para que avive su fe, hay que activar su corazón y su vida. No hago obras para ser salvo, pero hago obras porque soy salvo. Efesios 2:9. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pablo sigue en Filipenses 2:13. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Dios nunca le va a pedir hacer algo que Él no le capacita para hacerlo. La fe es su deseo, la fe es la sustancia de lo que se espera. Obras es el poder para hacer. Y ese poder para hacer viene de una palabra griego que se llama, hebreo, que se llama energeo. ¿Qué es energeo? Es ser como el conejito de Ever Ready, la batería, que camina y camina y no para. Y sigue y sigue y sigue y sigue. Efesios 3:20. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. No el poder latente, pero el poder que actúa en nosotros. Tenemos que activarnos. Y cierro con esa historia breve. No voy a tomar tiempo para el resto de las pantallas porque no quiero quitar el tiempo de
de los hermanos que me siguen. Pero Salomón era un hombre que adoraba a Dios. Y cuando él se dio cuenta de el privilegio de ser el rey del pueblo de Dios, él se fue al templo y ofreció 1000 sacrificios quemados. Dios no le obligó a hacer ese sacrificio. Nació en su corazón. Y él hizo 1000 sacrificios quemados. Y la Biblia dice que ya en la noche Dios llegó y habló con él. Él dijo: ¿qué quiere, Salomón? Usted sabe que cuando nuestros hijos nos acarician y nos besan y suben a los regazos cuando son pequeñitos, papi, te amo. Entonces el papá dice: ¿qué quieres? Porque se derrite el corazón y uno quiere dar aún lo que no tiene a veces. Bueno, así hizo Dios con Salomón. Dice: Salomón, ¿qué quiere? Mira, 1000 ofrendas quemadas, ni te había mandado hacer esto. Hizo más que la cuenta. Pero en que ha hecho eso, pide lo que quiere y te lo voy a dar. Jesús también dijo: pide lo que quieres y yo lo haré. Pero esa fue una expresión dada a los que lo pone a él primero en su vida. Entonces Salomón dijo: Señor, yo solo quiero sabiduría y conocimiento de cómo guiar el pueblo tuyo, el gran pueblo tuyo. Entonces Dios regresa a él y dice: Salomón, en que no pediste riquezas, no pediste una buena manera de vivir así lujosamente, pero pediste sabiduría y conocimiento para guiar mi pueblo, poniendo a otros primero que sí mismo. Entonces te voy a dar la sabiduría y el conocimiento, pero además de esto, le voy a dar abundancia de riquezas. Mire, Dios siempre da más que podemos imaginar cuando le agradamos a Él. No haga las obras de su servicio como líder con tal de manipular a Dios, porque ese no funciona. Pero hágalo porque nace en su corazón a dar su vida para el Señor y hacer buenas obras combinado con una fe fuerte. Y Dios le va a recompensar más que puede imaginar. Reciba la palabra en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga.